Bueno, Chano, aquí nos encontramos, que hace días que estamos hablando de diferentes temas del sector y bueno, hemos decidido compartir este café virtual. Acá Aquí estamos con estamos, Chano grandísimo. Jiménez. Grandísimo placer, Mariela. Un gran placer poder pasar este rato contigo y enriquecerme con tus conocimientos y experiencias. Igualmente, Chano. Bueno, para los que no conocen a Chano, Chano es consultor internacional con mucha experiencia en el sector del ejercicio físico, del fitness. Primero por sus estudios, ¿no? Que ha estudiado ejercicio físico, educación física, INEF, y después ha terminado haciendo un doctorado en economía de empresa y eso hace que la formación sea muy acabada y también siempre aportando valor a un sector que lo necesita a nivel internacional y con 4 libros publicados. Así que tiene mucho para contarnos también y que queremos compartir de los temas de embarazo activo, de los que me atañen a mí y a los que atañen a Chano, ¿no? Así que, Muchas Chano, gracias. a ver, Muchas gracias, Mariela. Espera, déjame que yo también te presente a ti, ah, porque bueno, también habrá quien, bueno, yo me imagino que todo el mundo ya te conoce, pero vale la pena también que comentemos que, bueno, que como es bien sabido, eres la CEO, la directora general de Embarazo Activo, también de la plataforma educativa activedemy.com. Son proyectos que están teniendo mucho éxito, ya con más de 20 años de recorrido, a pesar de lo jovencito que eres, pues tiene ya ahí una experiencia enorme, ¿no? Además, muy internacional, porque trabajas en España, pero también en Argentina y en muchos países de Latinoamérica, a nivel presencial, a nivel online y también con muchísima formación, porque compartimos, ¿no? El haber estudiado educación física y tú también eres doctora en economía, o sea que más preparada imposible. Enhorabuena por esa trayectoria, Mariela. bueno, igualmente, Chano, ahí también vos con 30 años encima, así que hay mucho para aportar. Bueno, Chano, a ver, ¿cómo ves este momento del fitness, ¿no? A nivel mundial y en España también, por supuesto. ¿Cómo ves que vamos? Mira, estaba pensando sobre el sector del fitness y me acordé esto es una especie de metáfora, ¿no? Pero yo creo que lo puedo ilustrar bastante bien. Hay lugares dentro de las ciudades de los países que comienzan siendo una cosa y luego acaban siendo una cosa muy diferente. Yo no sé si, por ejemplo, quizás pueda ser el caso en Buenos Aires de Caminito, ahí en La Boca, ¿no? Sí. O el barrio de Chueca en Madrid, o me estaba acordando del pueblito de Playa de Mogán en Gran Canaria, la isla de la que yo soy originario y que es el pueblo del que proviene mi familia, ¿no? Y tienen en común que eran lugares que hace 50 años eran más bien sitios deprimidos, ¿no? Donde todo era bastante económico, donde la economía era bastante pobre y luego de repente, por algún motivo, empezaron a prosperar, a prosperar, a prosperar. Y ahora de repente, bueno, pues ya sabes lo que pasa en Chueca, ¿no? Por ejemplo, cómo se cotiza una vivienda allí, ¿no? Pues no te digo, en Playa de Mogán, un apartamento, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que bueno, que había un potencial grande en esos lugares, había un potencial grande, hubo gente que empezó a descubrir ese potencial y empezó a explotarlo, pero claro, en el fitness que está pasando algo parecido, que está empezando a tener una explosión brutal, pasa como con estos lugares, que hay gente que viene de fuera, que lo ve muchísimo más claro, que mete dinero y que rápidamente se apodera de partes muy importantes de la tarta, porque tienen esa capacidad económica y esa visión y esa experiencia de otros sitios o de otros sectores, que es el caso, por ejemplo, de muchos fondos de inversión, ¿no? Que están invirtiendo en España y hay otras personas que son de oriundos, ¿no? Que son de la localidad, que lo están viendo, que se están adaptando, que están innovando y que se están subiendo al carro y les está yendo muy bien, pero también hay un montón de gente que son todas esas tienditas que habían en estas localidades que fueron desapareciendo con el tiempo, desaparecieron por completo. ¿Por qué? Porque no se adaptaron, porque les arrollaron, ¿sabes? Llegaron los de fuera, más los espabilados de dentro, y no se enteraron de la película y cuando se quisieron dar cuenta ya era muy tarde, ¿no? Y han desaparecido. Y yo creo que con el fitness está pasando un poco lo mismo. Creo que ahora el mercado no para de crecer, seguirá creciendo muchísimo porque cuanto más educación tenga la gente, más culta sea, más perciben, más necesitan hacer actividad física o más entienden la necesidad que hay de hacer actividad física.
pero también hay mucha competencia, también hay muchísima competencia y eso obliga a que los negocios tengan que diferenciarse. Yo tengo una visión. Sí, Mi visión es, y como visión es una utopía, ¿no? Pero mi visión es que de aquí a unos años, la inmensa mayoría de la población entienda perfectamente que tiene que hacer ejercicio físico porque eso es fundamental para su higiene, para su cuidado, para su salud, o sea, que lo necesita. Que ya por fin todo el mundo eso lo entienda. Pero además que entiendan que ese ejercicio físico responde a una ciencia de la actividad física. O sea, esto no es improvisar hacer ejercicio físico por hacer ejercicio físico, sino hay una ciencia de la actividad física. Que esa ciencia de la actividad física está siendo desarrollada por unos expertos. Entonces, que entiendan que tienen que recurrir a los expertos para que realmente el ejercicio físico les cunda, ¿no? sí, es como que tiene que haber más conciencia que yo creo que en este último tiempo se ha tenido, de que sea parte de la agenda de cada uno. Y que cuanto más educación también tenga la población, creo que va a empezar a elegir mejor a esos profesionales que se tienen que apoyar. O sea, yo creo que tanta pelea entre quién está avalado o quién puede ejercer la profesión, además de que por una titulación tiene que ser así, ya el propio público va a ser el verdadero selector, ¿no? Como pasó en esto de las tiendas que subsistieron en los barrios, el propio cliente va a ser quien decida, bueno, con esta empresa o con este profesional es confiable y tengo que seguir con él. Si yo creo, ya no es lo mismo que tú, que realmente la competencia es necesaria y es enriquecedora para todos, y bueno, sí, va a quedar el que realmente puede acompañar todo este camino que se está eh, llevando adelante, en este cambio que se está llevando en el fitness. Y que los de afuera también nos traen muchas innovaciones Sí, 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 en sí, España o en Latinoamérica. Creo que es muy enriquecedor y que realmente nos hace despabilar todo el tiempo. En cuanto queremos sí, relajarnos un poquito, realmente nos damos cuenta que el consumidor o la competencia nos mantiene en alerta y nos hace ser mejores constantemente. sí, sí, sí. En cualquier caso, volviendo al razonamiento que hacía yo de que a mayor educación, más percepción por parte de la gente de lo importante que es el ejercicio físico, en tu campo concreto, por ejemplo, del embarazo, ¿has observado una evolución en ese sentido? O sea, las Sí, madres de hoy o las futuras mamás, ¿cómo ha cambiado eso? sí. Hay un cambio increíble, ¿sí? Eh, Hace 21 años que estamos con embarazo activo y realmente los primeros años era muy difícil que un médico realmente la derivara por sí mismo, ¿no? Se tenían que hacer muchas consultas médicas, o sea, visitas médicas, y nosotros ir a contarle lo que estábamos haciendo. Hace más de 20 años no era tan común. Había, por supuesto, gente que lo hacía, ya mujeres que en el embarazo no se quedaban, diríamos, como decimos, empollando quietita, pero era más difícil, había menos conciencia. Hoy por hoy ya no se concibe un embarazo que no sea activo. ¿Mm? Yo creo que hay mujeres que hasta le piden y le exigen a los profesionales médicos que se actualizan, porque hay mujeres que se informan, por suerte, todo este tema de las redes sociales, de los influencers que tienen muchas cosas positivas, ¿no? Que cuentan sus experiencias y que nosotros también los profesionales o los dueños de este tipo de empresas podemos darle más visibilidad a todo lo que hacemos, hace que las mujeres realmente estén muy formadas, muy informadas, ¿sí? Qué bueno. Entonces, Sí, la toma de conciencia ya es diferente y ya saben que también hay que moverse, pero no de cualquier manera, ¿no? Entonces, eso es. tiene que ser algo específico y sobre todo guiado y cuidado por un profesional que también esté formado, ¿no? Porque como hablamos al principio, que haya esa conciencia de que sea un preparador físico, alguien de la ciencia del ejercicio físico que esté a cargo de la actividad general, que en esto sea alguien que se haya formado, ¿no? Que haya hecho una formación algo más específico. Y eso también, poco a poco, al darle el valor que tiene a la actividad en sí, el médico también va haciendo las derivaciones pertinentes y más tranquilo, porque también les da mucho miedo esto de saber a dónde va la clienta. Claro,
claro. ¿sí? Bueno, ahora sabes que con eso hay una revolución aquí en España con el tema de la receta deportiva, ¿no? Que Sí. las comunidades autónomas ya por fin van a coger el toro por los cuernos y a ver si es verdad que la clase médica pues prescribe más ejercicio físico, pero como tú bien dices, siempre conectado con profesionales que den ciertas garantías, ¿no? Exacto, yo El creo que otro va a día ser bueno eso, Chano, dime, porque dime. digamos, la bata blanca todavía tiene mucho poder y necesitamos trabajar cada uno de las diferentes aristas, ¿no? O sea, ellos con la salud, cuidando sí al enfermo y haciendo prevención, pero nosotros tenemos el arma más importante de la prevención, que el mejor comprimido, que es el ejercicio físico. Hasta Sin le duda. podemos alivianar el trabajo, como cuando pasó a veces, cuando nosotros empezamos con embarazo activo, que había matronas, parteras, depende de la región donde trabajemos, que decían, bueno, pero ¿ustedes qué hacen? No, ¿qué van a hacer con la embarazada? No, nosotros hacemos ejercicio físico, nada más. Ni el curso de preparto, ni les vamos a enseñar a pujar, porque no es un tema nuestro. Entonces, cuando ellos tomaron conciencia que realmente les vamos a facilitar ese parto y les vamos a dar, le vamos a entregar a la mamá, a la embarazada, en mejores condiciones psicofísicas, ¿sí? Ellas confiaron y ahora son entre los médicos obstetras y las matronas, las comadronas, parteras, como se las llamen, las mayores derivadoras. Entonces yo creo que cuando el médico realmente tome conciencia también y vea que los lugares son seguros, porque estos que van a ser los centros derivadores de la receta médica también tienen que cumplir ciertos requisitos, yo Claro. creo que ahí a nivel confianza vamos a empezar a poder trabajar muchísimo mejor, Chano. Y ahí Sí, creo que sí, esa es sí, la sí, sí. clave, ¿no? De Sí, sí, informar y sí, formar también a los sí, profesionales. sí. ¿Vosotros en embarazo activo también trabajáis con los usuarios la parte postparto o ahí no estáis entrando? Exacto, trabajamos en posparto, de hecho ya tenemos la marca, la otra línea de trabajo, posparto activo Ah, y suelo perfecto. pélvico activo, porque Claro, también, por suerte, los usuarios en ciertas empresas que trabajamos empezaron a pedir también trabajos de posparto, que ya lo hacíamos, pero de suelo pélvico claro. para hombres y para mujeres. Entonces, Para eso hombres también. también, claro, por supuesto, porque los hombres también tienen suelo pélvico y hay que cuidarlo y trabajarlo. Y ahí fue muy puntual, porque realmente las empresas que nos pidieron que por favor hagamos ese plan nuevo, ¿no? Y surgió lo de suelo pélvico, fue también por tracción de los usuarios. Ahí Claro, fue lo que estamos claro. hablando. Ellos comenzaban a pedir la actividad, la empresa, y ahora son varias empresas las que tienen el programa, comenzaron a ver y percibir el valor que tenía tener ese tipo de programas. Entonces, bueno, Mm. ahora ya muchos tienen lo que es embarazo activo, posparto activo y suelo pélvico activo, porque realmente el posparto hay que trabajarlo y de forma muy cuidada. Sí, Fíjate, fíjate qué interesante, ¿no? Porque cuando se habla de negocios, de marketing y tal, siempre se dice, bueno, los negocios tienen sentido a partir de que tú das respuesta a una necesidad del mercado, ¿no? Pero, ¿quién le iba a decir a un hombre hace 10 años que necesita trabajar su suelo pélvico, ¿no? Y ahora cuando el hombre tiene más formación, más conocimiento, etcétera, empieza a sentir esa necesidad, ¿verdad? sí, Entonces, eso yo creo que es algo que nos tiene que hacer reflexionar a todos, ¿no? De lo importantísimo que es el entender que no nos podemos quedar en atender las necesidades, digamos, más palpables, más evidentes, sino que existen muchas más necesidades que están insatisfechas, que son reales, sobre todo en el territorio este, ¿no? De la actividad física y que el usuario lo que está necesitando es que se lo expliquen bien, así es. entenderlo, ¿no? Sí, Y además, en vuestro caso, yo creo que le abre una oportunidad grande a muchos centros de diferenciación, de especialización, ¿no? Entiendo. exacto. Lo que hablabas de las tiendas, estas que no se adaptaron y demás, y estos gimnasios que si no se adaptan a los nuevos formatos que están viniendo o no dan un valor, ¿sí? Algo diferenciado, como puede ser el tipo de actividad física, capaz que, bueno, van a empezar a desaparecer. Y el público, determinado público, está pidiendo cierta atención y ciertas actividades. O se las damos en nuestros centros o las van a ir a buscar a otro lado.
¿sí? claro, Es claro. Ya una embarazada dice, ah, bueno, en mi gimnasio no dan actividad, listo, no hago. No, va a cancelar esa cuota, va a dar de baja y va a ir a otro centro más pequeño, más grande o donde lo den para seguir moviéndose. Y lo mismo un hombre si necesita hacer un tratamiento del suelo pélvico o una mujer menopáusica o alguien deportista con incontinencia urinaria. Entonces, realmente tenemos que espabilar, diríamos, y esto, darle valor a los centros y a las actividades que es lo que la gente está pidiendo, Chano. Esto de la competencia está sí. muy palpable ahora. Sí, 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 porque es verdad que hay muchísima competencia, pero también es verdad que hay un 80% de la población que no va al gimnasio, ¿no? Y lo que necesitamos es que esa gente se entere de que con un buen servicio de actividad física su vida puede mejorar enormemente, ¿no? Y al final es una inversión que económicamente hablando es ínfima, ¿no? Comparado Muy con otros baja. gastos, es muy baja, con lo que se gasta la gente en cervezas, en comidas, en salidas, en discotecas o en lo que sea, en ocio, lo que gastas, ¿no? En servicios deportivos y lo que te brinda es inigualable, ¿no? O sea, yo ya no concibo, por ejemplo, mi vida, hombre, salvo que tuviese un percance grave de salud, ¿no? Pero yo no concibo no entrenar prácticamente todos los días, ¿no? Así es. Así Ya es. forma Eh, parte, ¿no? lo De la diario, educación, en la de agenda lo diaria. diario. Y ahí que Sí. Y nombrabas ahora, recién. Ah, perdóname, Chano. ¿Qué ibas a no, contar? no, sí, solo te iba a comentar porque me vino a la cabeza cuando empezaste a hablar, ¿no? Del, por ejemplo, de la menopausia, suelo pélvico Mm. y tal, y digo, ostras, ¿y cómo estáis llevando, por ejemplo, vosotros, ¿no? O qué opinión tienes al respecto, o qué recomiendas a los gimnasios ante la avalancha que hay ahora de gente muy jovencita, de adolescentes en los gimnasios, frente al público adulto, ¿no? Que sabes que eso está creando también Sí. ciertas disparidades, ¿no? Sí, a nivel cuantitativo, por supuesto que a los gimnasios tienen un ingreso ahora fijito de los adolescentes o más jóvenes, pero a nivel cualitativo está haciendo mucho ruido también, porque tienen una tasa de uso altísima. Se te instalan 3, 4 horas y es el centro de reunión. Que bueno, por suerte que se reúnen en un gimnasio, ¿sí? Y que están empezando a tener estas conductas saludables y buenas, Sí, ¿no? mejor que otras, ¿no? Bien, exacto, la verdad que yo creo que tenemos que estar muy contentos, pero a su vez no podemos descuidar a la otra población, que la otra Claro, población es muy buen cliente y a su vez cada vez también está creciendo más. Vemos en España y en Europa tenemos la población más envejecida y a su vez activa. ¿Sí? Ahora, sí, también la mujer menopáusica no es una mujer ni mayor, nada, al contrario, están espléndidas los hombres también, con sus canas, Entonces, realmente es una población que también no se queda quieta como en el embarazo sucede y se claro. informa. Entonces, yo creo que ahí todavía estamos en un momento que hay que o convivir, pero a su vez yo ahí creo que deberíamos tener centros especializados también, ¿no? Sí, sí, Yo sí, creo sí, que sí, no sí. todos podemos vender todos y creo que también los centros tienen que aprender esos. Pueden tener muchas actividades, pero tienen que tener cierta especificidad en la población que van a tratar. Entonces, puede ser que Claro, sea una empresa volcada en adolescentes y otra que sea más volcada a adultos mayores o eh, personas mayores de 45 o 50 que no somos adultos además mayores, pero bueno. es la evolución natural de los sectores económicos, de los sectores industriales. Fíjate, por ejemplo, en el gran comercio, aquí en España teníamos las cadenas del Corte Inglés, que eran tiendas muy grandes que vendían de todo. Luego llegó Decathlon, que era especialista en productos deportivos y le abrió un buen boquete al Corte Inglés porque, claro, ya en deportes Decathlon era mejor que el Corte Inglés. Pero es que Mm, después de Decathlon llegan tiendas más especializadas, por ejemplo, en calzado de atletismo como Viquila, que el que quiere una zapatilla de atletismo exacto. buena no va a Decathlon, va a Viquila, ¿no? O sea, cada vez es más especial, más específico, bueno, normal y bueno, el mercado crece. Lo bueno de que haya más especialización es que también habrá más calidad, ¿no? Atiendes mejor a nichos más concretos de mercado que puedes satisfacer de una forma mucho más especial, ¿no? El problema a veces en esto, que me imagino que tú también lo vivirás como empresaria, es cuán específico hacemos nuestro nicho para que tampoco sea demasiado pequeño, ¿no? Encontrar ahí
y subsistir, porque es muy difícil también, ¿no? Y ahí Claro, algo que te quería comentar antes también, Chano, que cuando hablaste del porcentaje de población y ahora que acabas de decir esto, a veces los empresarios del sector o profesionales, ¿no? Que se quieren formar en lo que es embarazo y posparto, dicen, ay, pero si cada vez hay menos embarazadas a nivel mundial y ni hablar en Europa. Perfecto, sí, hay cada vez menos embarazadas, pero las que hay se mueven más, ¿sí? claro, Y a su vez, claro, de las embarazadas, solo se está moviendo menos del 25%. Así que no te claro. preocupes que aunque la tasa de natalidad esta se mantenga baja, vos tenés todavía sentada en el sofá el 75% de las embarazadas en España, ni hablar en Latinoamérica que aún hay muchísimo más por trabajar. Entonces, eh, hay mucho, mucho, mucho por hacer aún. O sea, Claro. no, Además, no, en el caso de las embarazadas, me imagino que no metes en una clase a 100 personas, ¿no? Tiene que ser algo muy, muy, muy personalizado y así demás. es, Entonces, no necesitas unos volúmenes enormes. Y por otro lado, el embarazo, lo mismo que casi todo lo que tiene que ver con la salud, tiene también la gran ventaja de que el usuario o la usuaria en este caso es más consciente de que tiene que invertir, ¿no? De que tiene que Mm, pagar. Porque, oye, oye, que estoy cuidando de mí y de mi prole, ¿no? Y de mi futuro hijo o hija, ¿no? así es. Es una población sumamente sensible, ¿sí? Que además de lo que nos puede dar a nivel cuantitativamente hablando en un centro, le damos un servicio a nivel cualitativo. La mejor ficha de fidelización que podemos tener para ella y su familia, porque las mujeres somos grandes, definimos en qué se gasta el dinero a nivel familiar. Entonces, Así es. realmente los centros, cuando nosotros vamos a hablar con los directores y demás, siempre les decimos, esto tiene un valor cuanti y cualitativo en tu empresa, ¿sí? Y realmente las clases son muy personalizadas, entonces no pones más de 10 clientas, porque tiene que ser personalizado, que a veces puede ser, y lo mejor que sea individualizado, a nivel Claro. bien, bien específico, pero bueno, las clases igual con 10 mamás se dan perfecto, y yo soy muy pro del grupo porque hay una retroalimentación que se da muy, muy buena y fideliza muchísimo. Ajá. Entonces, Interactúan, claro. interactúan y demás. Entonces, realmente no se necesita tampoco tanto para dar una calidad Mm, de buena en este tipo de clases. claro. Y bueno, realmente creo que como este tipo de actividad o adultos mayores o entrenamientos más específicos, creo que van a tener que empezar a poner las empresas porque si no, va a ser demasiado generalista, Chano. Sí, sí, no, sin duda, sin duda. Ya lo del café para todos se acabó. Ahora Sí, cada empresa tiene que tener muy, muy claro cuáles son sus targets, su público sí, objetivo y tratar de configurar sus servicios para que ese público obtenga lo mejor de lo mejor, ¿no? En función de sus necesidades y de sus posibilidades económicas. Así es. así Bueno, es. pues Mariela, Bueno, enhorabuena, enhorabuena. igualmente, Vas como un igualmente, cohete. Chano. Ahí estamos, vamos con embarazo activo, posparto activo y suelo pélvico activa y con esa trilogía y lo que es la plataforma educativa también nos ayudó mucho a sistematizar procesos formativos. Y Chano, gracias por todo lo que haces en el sector para A ti. que cada vez más profesionales consideren esto de profesionalizar lo que uno hace, sistematizar procesos, porque como hemos visto en FIBO, se vienen grandes empresas sistematizando muchos procesos Mm, que lo hablaremos en otra charla con un café. sí, sí, Y creo que nos tenemos que seguir profesionalizando y optimizando todos los procesos que hacemos, que en eso tú eres sin un duda. crack. ¿Mm? Pues totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Muchísimo, totalmente de acuerdo, no porque soy un crack, sino porque hace falta hacerlo. No, y también te lo tienes que creer, Sí, Jano, te lo tienes que creer. Así que, bueno, 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 nos vemos en el muchísimas próximo gracias. café y espero que esto sume a todos los colegas y profesionales del sector. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, Mariela, y saludos a todos los que nos escuchan. Venga, un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Hasta la Chao. próxima.